Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal junto a Ignacio Briones y un invitado, no solo de lujo, sino un tremendo amigo de la casa de los dos, Cristian Larroulé. Muchas gracias por la invitación. Y con una trayectoria muy especial, porque académico, político, fue ministro de la Sexpress, hombre clave en el segundo gobierno del presidente Piñera. ¿A qué edad comenzaste en el servicio público, Cristian? ¿A los 20 y poco? Fui presidente del centro de alumnos del colegio, tu colegio, ¿De Manquehue? Manquehue. Y yo ¿Fuiste creo que esa fue mi presidente? primera incursión en lo que puede llamarse una amplia política. Ya, pero después dirigente universitario, Después fui presidente del centro de alumnos en la universidad. jefe de gabinete en Nambiji, jefe de gabinete en Nambiji. Y director ejecutivo bueno, y después, de Libertad de Desarrollo Histórico. Claro. Y después, primer gobierno del presidente Piñera, ministro secretario general de la presidencia. El único junto a Edgardo Benninger que ha tenido el talento, la capacidad, la suerte o todas las anteriores de durar un periodo presidencial completo. Así es. Y después, a pesar de que yo ya quería volver a la universidad, el presidente me convenció de que lo acompañara en el segundo piso. Y de todas tus experiencias, yo sé que siempre hacemos esta pregunta, ¿eh? Siempre partimos por un lado más humano, y yo sé que es difícil, que es injusto, porque cada etapa de la vida tiene su gracia, pero si tuvieras que escoger un momento, una experiencia, ¿cuál es la que más te marcó, la que más te queda, la que le tienes más cariño? Más cariño. Déjame hacerte una reflexión previa. A mí me tocó el periodo en Hacienda del 85 al 89. Justo después del terremoto del 85. Claro. Tú estás hablando de otro terremoto. Crisis financiera. No, 85. Crisis financiera, terrible la situación. Y después el terremoto del 85. Entonces, eso lo recuerdo como un periodo muy duro. Ahora, si tú me sigues preguntando, por supuesto que el primer gobierno del presidente Piñera también fue complejo, difícil, terremoto del 2010. Y después, ¿para qué decir el segundo? Pandemia. Ya, pero entonces te voy a cambiar la pregunta. No es el momento que le guardan más cariño. ¿Cuál, en tu recuerdo, fue el más difícil, el más complejo, el más exigente en lo profesional, en lo emocional? El 85 con post-crisis financiera y un terremoto feroz en la zona central. El 2010 con otro terremoto, el quinto más grande en la historia, protestas, movilizaciones en las calles. O el 2019 con todo lo que fue el estallido. Yo diría que el segundo gobierno del presidente Piñera fue el más difícil, complejo, difícil además en lo personal, y después de eso el periodo de la crisis financiera 85-89, porque ahí, y a propósito que estamos con Ignacio, nunca voy a dejar de acordarme que la tasa de desempleo era de alrededor del 25%. Y bueno, y al final terminamos con 12%. No, ese periodo, el 86-89, fue un periodo de ultra alto crecimiento. Claro, muy, muy alto crecimiento. Entonces, pero mira, todas las etapas han sido, desde el punto de vista personal, una gran experiencia, pero bastante difícil, bastante difícil. Además que a ti te ha tocado en tu trayectoria trabajar con o colaborar en distintas instancias con muchos presidentes. Con el presidente Elwin, con la presidenta Bachelet, y hablar del presidente Piñera, con el presidente Lago. Así es. Cuando estaba en Libertad de Desarrollo, y en general en la experiencia en Libertad de Desarrollo, a uno lo invitan a participar en las comisiones que de alguna manera proponen políticas más de políticas de Estado. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de cosas de comercio internacional, acuerdos de comercio, era ese periodo 90, de mucho acuerdo. El NAFTA. Exactamente. Entonces, tengo miles de anécdotas. ¿Te tocó digamos, con Frei estar en una comisión de probidad también o no? No. ¿O a Libertad de Desarrollo le tocó? Sí, me tocó con Frei estar en la primera comisión para el acuerdo de educación. El que secretario ejecutivo era Briner, estaba Benninger, estaba Enrique Correa. Fue la primera agenda de modernización en educación. Y después te tocó el 2006
el acuerdo de educación con Bachelet 1, Así el es. de las manitos famoso. Así es. Así es. Y ahí te tocó participar muy activamente. Muy Y activamente. fue un acuerdo muy importante y por alguna extraña razón envejeció no muy bien, como que fue la última vez que los acuerdos concitaron adhesión. Así es. Siendo un acuerdo muy trascendente, porque de alguna manera había ya la Comisión Brunner en el gobierno de Frey había logrado un acuerdo para los temas de cantidad, cobertura educacional. Ahí salió la jornada escolar ampliada, Claro. etcétera. Pero faltaba algo en calidad. Y ese acuerdo se cargó y hubo un consenso en que fuera en torno a calidad. Pero yo diría que tú tienes razón en que es el primera vez que esta mentalidad frente amplista, digamos, de que los acuerdos eran malos, se le aplicó a ese acuerdo. Oye, Y muchas cosas no se lograron. Digamos. tú que has transitado por todo el periodo en distintos cargos y volviendo a la lógica de los acuerdos, la denostada democracia de los acuerdos que en post estallido se instaló como lo peor, un contubernio, la cocina, puras sandeces, digamos, que renegan del rol de la democracia, que al final es acordar, ¿no? Y Chile, a nosotros que nos gusta la historia económica con Cristian, sabemos que nunca en su historia ha tenido un periodo de mayor progreso, de desarrollo en el sentido amplio, económico, social y político, que luego el retorno a la democracia. Y eso fue en base a grandes acuerdos, en temas, no digo que en todo, pero en temas sustantivos. Y esa capacidad parece haberse perdido. ¿A qué lo atribuyes tú? Hay gente que lo atribuye a que los políticos son más malos. Yo no creo en eso, yo creo más bien en los incentivos, pero sería bueno tener tu mirada. No, yo creo que hay un tema central hoy día, que es la explicación fundamental, y es que los sistemas electorales producen incentivos. Y cuando tú tienes sistemas electorales mayoritarios, ya sea el sistema norteamericano, el sistema inglés o variantes de sistemas mayoritarios como el alemán, Que se corrige, proporcional pero corregido, O el son proporcionales corregidos, para ¿ya? favorecer a la mayoría. Claro, pero que hacen que hayan menos partidos políticos. como el binominal ¿ya? chileno, digamos. Como el binominal chileno, ¿ya? Que hayan menos partidos políticos. Y cuando hay menos partidos políticos, esto es una cosa más que viene de la teoría, del teorema Hotelling, lo que hay es que los partidos tienen que captar la votación del ciudadano medio. Y eso los corre inmediatamente, los incentiva a acercarse al centro, ¿ya? Y a lograr acuerdos. Cuando tú tienes como hoy día un sistema proporcional con 21 partidos políticos, con alrededor de 9 más que quieren formar partidos políticos, o sea, vamos a tener 30, es imposible. Yo creo que hoy día estamos con 25 en el Congreso, fíjate. Oye, La otra vez hice la puede cuenta. y además que son partidos muchas veces medio a media, porque cuando uno ve, por ejemplo, la inscripción de candidatos ahora en la elección de alcalde y concejales, la mayoría son independientes Claro, listas de partidos. claro. O sea, tampoco son militantes propios de un partido como uno lo consigue, Oye, ¿no? con Entonces- Ignacio estamos en un chat que compartimos algunas cuestiones. Ignacio compartió un dato que publicó Roberto Munita, ¿no? El cientista político, hoy día es consejero del Consejo para la Transparencia. Y que publican datos que es impresionante. Muestra todos los partidos que inscribieron candidatos, creo de haber sido para concejales, no sé para qué lo que era. Y muestra el total de los candidatos por partido. Y muestra de los candidatos que inscribieron los partidos cuántos son militantes de los partidos y cuántos son independientes. Son muchos miles de candidatos, pero lo más dramático es que todos los partidos postularon más independientes en sus escaños que militantes de sus filas. Es una cuestión súper complicada. Claro, y eso voy a hacer un punto ahí. Y eso, equivocadamente, hoy día, que hay una propuesta para tratar de arreglar algo esto, ¿ya? Poniendo el umbral del 5%, etcétera, los partidos los miran negativamente, cuando el efecto es el contrario. Porque cada día más, esto que sea más independiente, es por el desprestigio de los partidos, porque el ciudadano común ve que no le resuelven los problemas. No hay y no delivery. llegan a acuerdos. Exactamente. Entonces, yo creo que si hay un tema hoy día central en el debate público de Chile, es este. Desgraciadamente, bueno, ahora estamos en elecciones, se ha olvidado,
pero esta es una idea que hay que volver a perfeccionar el sistema electoral de tal manera de que sea más mayoritario. Ojalá, yo soy partidario de que sea uninominal al estilo inglés o norteamericano, pero bueno, pero que sea, no puede ser de nuevo, insisto, para las personas que nos están escuchando hoy día, hay una cosa evidente: no pueden gobernarse un país, no van a salir buenas soluciones en un Congreso cuando hay 20 partidos políticos, y si vamos hacia 30, ya Y con ni que hablar. 20 y además con incentivos fuertes al discolaje, por lo tanto exacerba el problema de Así lograr es. acuerdos. O sea, parafraseando Zabalita en conversaciones en la catedral, tú dirías que Chile se jodió el 2015, entonces, cuando durante el segundo mandato de la presidenta Bachelet se aprueba la reforma del binominal Sin ninguna y duda. se provoca una Ahora, explosión de partidos, movimientos, exactamente. Ahora, una balcanización de la política. lo que pasa es que en ese periodo se produjeron otras cosas también. Vamos a hablar de eso, Ah. vamos a hablar de eso, y si es que Chile como algunos dicen, se chingó, se jodió, está con las ruedas pinchadas o está con el motor fundido. Pero antes de hablar de eso, y solo para terminar de repasar tu historia, ¿no? Que hasta cierto punto es una historia, uno podría decir, de la transición democrática a la fecha, ¿no? Porque tu historia política ha sido muy fecunda, política en el servicio público sobre todo, más que política partidista o electoral, ha sido fecunda, larga, te ha tocado colaborar desde la oposición o desde el gobierno con muchísimos mandatarios. Y te quería hacer una pregunta que a mí siempre me provoca intriga, ¿no? A la gente que ha tenido mucha experiencia. Tuvimos a Jorge Correa Sutil hace un tiempo atrás, que nos habló mucho de Frei Montalva, el presidente Elwin. Y te quería preguntar, si tú tuvieras que hacer tu panteón de figuras públicas o próceres que te provocan admiración, y tuvieras que escoger a 3, ¿cuál sería ese panteón? A propósito, algo que dijo... Te voy a mencionar una persona, a propósito del comentario de Ignacio, con el cual yo no trabajé, ¿ya? Y ese es Andrés Bello. O sea, si uno... Ese sería tu panteón de la historia de la República. Exactamente. O sea, Andrés Bello es clave, prócer en la historia de Chile. Sí, increíble, porque además tantos saberes en una sola vida. Un tipo experto en gramática, en historia, en derecho constitucional. Y todo lo que hizo perdura, Claro, claro. o sea, un adelantado, o sea, es visionario, es potente toda la institucionalidad que creó, o sea, no ha tenido grandes modificaciones, digamos. Claro, El sostén de claro. la República. Claro. Notable, pasamos un aviso, el libro que sacó el CEP con el Fondo de Cultura Económica De Iván Jaksic sobre Andrés Bello, extraordinario. Un librito cae en el bolsillo, 100 páginas, y ahí uno queda realmente impresionado y muy bien escrito. Y ahora, Pero eso es de la República, de los que tú has conocido, de los que yo he conocido, obviamente, que leemos en vida. para mí, Hernán Vigi y la experiencia de haber trabajado con él fue una experiencia extraordinaria. Hay que pensar que Chile, después de la crisis de los 80, tuvo un desvío no menor. Voy a hablar como economista en esta parte, con más fuerza como economista. Piensen ustedes que el arancel aduanero de una economía abierta como la chilena era 10. O sea, 10% parejo, claro. Y se llevó durante la crisis a 30%. O sea, íbamos camino, tú podías decir, a una economía relativamente más cerrada. ¿Y cuál era la lógica Espérate. de dinamizar la producción interna? Y Sí, tenía un déficit de cuenta corriente después de una catedral, además. Claro, pero eso se corrigió con la política claro. de ajuste de gasto, etcétera. No, lo que pasa es que ahí el ministro de Hacienda fue Luis Escobar Cerda, el que hizo el cierre de la economía, ¿ya? Él era keynesiano total, ¿ya? Y no solamente eso. Yo alguna vez, creo que fue mi primer trabajo publicado en estudios públicos del CEP, estimé el tamaño del Estado empresario. Y el tamaño del Estado empresario en el año 1984 era mayor que el área de propiedad social de Allende. Mira. Mayor como porcentaje del PIB. Por la nacionalización por la banca, de los digamos. bancos. Por la banca. La mezcla de área rara, acuérdate de eso que se llamaba el área rara, que eran empresas privadas que habían sido intervenidas por la crisis de los bancos, Claro. más el Estado
empresario tradicional, histórico en Chile. Que a propósito de Pardo y su propuesta de estatizar las empresas de distribución, en esa época las compañías eléctricas, la telefónica, todos los servicios públicos Eran estatales. eran estatales Exactamente. y funcionaban bien más o menos nomás. La telefónica era como la reverenda. Un año en que te llegaran el teléfono a la casa. Entonces yo diría que Hernán ahí fue una persona con la cual me tocó trabajar muy estrechamente, clave para volver al rumbo correcto en la economía. Ya, ahí hay uno, faltan dos. ¿Ya? ¿Faltan dos? Claro, no te escabullas. Ya, no, es que lo que pasa es que pensé que iba a contar a Andrés Bello en el primero. Bellos comodín, Ah, bellos comodín. No, Bello es que es de la República. Yo te pregunto de los que tú te tocó trabajar y conocer Bueno, y admirar. ya. Obviamente, la parte más fácil es el presidente Sebastián Piñera. Estuve ¿Cuál sería dos periodos con él, su rasgo más distintivo que a ti te llamó la atención? Yo creo que todo el mundo menciona la capacidad, la inteligencia, pero yo creo que lo más importante en él era su sentido de lo público. Que puede ser incluso contradictorio para las personas que no lo conocen o que tienen la imagen de él, del empresario. No. El profundo sentido de lo público, que se reflejaba en su patriotismo, o sea, amor a Chile sobre todas las cosas. Ausencia de rencor. Se reflejaba también en ausencia de rencor, pero esa ausencia de rencor es una virtud que en todas partes, pero sirve mucho yo para lo público. Le escuché a alguien un comentario que me llamó mucho la atención a propósito de eso como virtud republicana. Porque en el fondo cuando hay rencor es imposible tener una mirada de Estado, es imposible tener una mirada a la democracia liberal comprendida como un punto de encuentro donde hay que tener acuerdo en lo esencial. Si tú basas tu acción política en el rencor, que un poco yo creo que lo que le pasa a la izquierda, en particular al Frente Amplio, que es una política del resentimiento, el Partido Comunista es otra historia, digamos, pero de la rabia, del resentimiento, se hace muy difícil construirla de acuerdo, y es bien sintomático lo que nos ha pasado en Chile. Claro. Entonces, pero eso era admirable, o sea, la mañana comenzaba siempre con una preocupación llamado a la ocupación de un tema que había ocurrido hace la noche anterior o que venía afectando la marcha del país desde hacía tiempo. Presidente Piñera con los ventarrones y temporales de la semana antepasada. No, yo te diría que por de pronto habría estado en terreno, viendo exactamente el cortando significado de esto. Con la motosierra portátil eléctrica. Dos, habría armado durante la mañana, muy temprano, un programa de emergencia y se le habrían ocurrido 300 ideas. Claro, exacto. Traer cuadrillas de otro país. Y no hubiera amenazado a las compañías, sino que hubiera llamado a los gerentes, vengan para acá, se me sientan a la mesa, plazo, meta, plan de trabajo, carta Gantt. Oye, y la tercera... Oye, espérate, antes que te pase la tercera, que una anécdota reflejo de lo que tú decís, pues yo concuerdo, ese sentido de lo público lo hemos comentado con Gonzalo acá. Cuando estábamos en el gabinete, más de alguna vez nos tocó decisiones difíciles que a veces podían generar olitas o ruido con los partidos de la coalición. O sea, casi y ahí siempre está la dificultad, ¿no es cierto? Y entonces decía, bueno, ¿qué es lo mejor para Chile? Escuchaba los argumentos y decía, bueno, entonces vamos a hacer lo que es mejor para Chile y después llegaban los tomates de vuelta, ¿no? Claro. No, y eso era muy sintomático. Claro, siempre era esa su orientación. Entonces hay mucha gente que no lo conocía o había lleno de prejuicios con él. Claro. ¿Ya? Pero su conducta de vida, tanto en lo personal como también en lo público, era realmente de un patriota, de un gran servidor público. Ya, y tercera persona, y nos vamos a la pausa. Para mí también fue muy importante Carlos Cáceres. Porque acuérdate que yo estuve en el Estado trabajando y después en Libertad de Desarrollo. En Libertad de Desarrollo. Y Libertad de Desarrollo es un centro de pensamiento que se dedica su especialidad es la política pública. Y Carlos Cáceres fue, a pesar de que el fundador original es Hernán Vigi,
por las circunstancias del asesinato de Jaime Guzmán, Hernán, también en un acto de generosidad y de su servicio público, decidió militar en la UDI, ¿ya? Como una señal de respaldo, sí, etcétera. Y entonces ahí Carlos asumió la presidencia de Libertad de Desarrollo. Y por lo tanto yo estuve trabajando con él 19 años. ¿Ya? Y ahí hay otra persona admirable desde el punto de vista del el sentido público. Y que le tocó además conducir Bueno, fue todo clave el en la proceso de transición. acuerdos para la transición 89-90. Claro, y fue, acuérdate, y lo muestran los libros y lo dice la historia, que fue fundamental para el acuerdo constitucional Del 89. entre Claro. él y Patricio Elwin. Exactamente. Y así hacer, entre otras cosas, una transición ejemplar como la que se hizo. Para Hoy nuestros día- auditores más jóvenes, como ministro del Interior, después del plebiscito del 88 y antes del cambio de mando del 90, donde se tuvo que estructurar todo el proceso de transición. Exactamente. Donde el primer gran acuerdo significativo político es ese. Claro. Y que además se llevó a plebiscito y fue aprobado con, no sé, 85% de los votos. Y ahora que estamos viendo el fenómeno de Venezuela, en donde hay un señor que ya definitivamente se transformó en el dictador con la operación que hizo de robarse la elección, demuestra el contraste entre Chile y ese país. Ya, vamos a una pausa a la hora liberal y vamos a entrar en la contingencia, pero con una mirada un poquito más de mediano plazo. Así que vamos a un corte. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de vuelta en la hora liberal con Ignacio Briones, con Cristian Larroulé, economista, exministro, ex intelectual público, para ponerlo en breve, y alguien que ha participado de la historia de la política, las políticas públicas de Chile en los últimos 35, 40 años, pero que además tiene una particularidad, que tiene una beta académica muy importante y que lo ha llevado a estudiar la historia de Chile, la historia del desarrollo de los países, en particular de Chile y en la región, y mirar los factores subyacentes que condenan a los países o bien les permiten despegar. Y Ignacio Briones también, como historiador, su especialidad es la historia económica. Entonces, la pregunta es más para los dos, ¿no? Partiendo por ti, Cristian. ¿Quiere un optimista empedernido? A veces uno podría decir patológico, patológicamente optimista, aunque Churchill decía que en política lo único que tenía sentido era ser optimista, por lo demás no servía para nada. Pero te quería preguntar si es que mirando la historia, comparando los distintos momentos de nuestra historia, el momento actual es un momento que uno puede mirarlo con algún optimismo o estamos en una situación realmente compleja, porque la sensación ambiente es que estamos jodidos. Así es, yo te reconozco que siendo yo un optimista, hay muchas mañanas
que me levanto Y se te pasa. apesadumbrado. ¿Ah? Y durante el día hay que mejorar la actitud. Pero a ver, yo soy de las personas convencidas de que las sociedades progresan en el amplio sentido de la palabra por sus ideas, las ideas que están conversándose en la sociedad, por las instituciones que tiene esa sociedad y por los liderazgos que existen. Entonces estamos re jodidos, po. Espérate. Porque en las tres dimensiones estamos más o menos nomás. Pero a ver, pero en ideas, está bien, estamos más o menos, ha habido un proceso de declinación de las ideas liberales, llamémosle, ¿ah? Ujú. Pero aún así siguen dándose la batalla de las ideas, o sea, sigue habiendo una batalla de las ideas, o sea, no voy a exigir, lo voy a levantar a ustedes, digamos, pero este ejemplo de este programa, ¿ah? Se llama La Hora Liberal, ¿ya? En el mundo la democracia y la democracia liberal está siendo torpedeada, y así sucesivamente. Tú tienes razón de que ha habido una involución en ese sentido, pero en Chile sigue habiendo una oposición que tiene, no sé, podemos discutir, pero tiene en torno al 40 o más % de los votos, y tiene hoy día una de sus principales figuras, como es por ejemplo Evelyn Matei, está muy bien considerada en la opinión pública. O sea, en el fondo quiero decir que esas ideas han tenido un retroceso, no lo niego, pero están ahí. Segundo, tenemos instituciones. Ha habido, con el paso de los últimos 40 años, se han construido instituciones, se han perfeccionado instituciones que van en la dirección correcta. Voy a decirte un ejemplo. El Banco Central Autónomo. ¿Qué mejor ejemplo de una institución que ha sabido manejarse y que hoy día Chile, estoy seguro, a pesar del tema de las tarifas eléctricas, estoy seguro va a ser un ejemplo en el mundo. Es de clase mundial nuestro Banco De clase Central. mundial, exactamente. Y está considerado así. Así es. Y hay otras, pero pongamos ese ejemplo. Y después el liderazgo, obviamente que la ausencia de, No, ahí es del para meterse en la presidente, cama, taparse con ¿ah? la frazada y no salir más un par de días. pero yo te diría, hay nuevas generaciones, hay renovación de personas. No sé, pero en esta misma radio, a propósito de Hay un- quienes hay un están en el semillero, programa, hay un semillero. hay un semillero. ¿Ah? Entonces, yo creo que estamos viviendo momentos difíciles. El mundo está viviendo momentos difíciles. Eso no hay que perder esa perspectiva. Muy difíciles. ¿Ya? Mm. Muy compleja. Y por lo tanto no hay que perder el optimismo. Y aquí una reflexión a propósito de un trabajo que estoy haciendo. Yo creo que la inversión en capital humano que ha habido en Chile en los últimos 50 años es muy grande. Es muy grande, sí, eso es verdad. Y eso no se plantea desde la perspectiva que te la quiero mencionar. Y al final los países avanzan, progresan, resuelven sus problemas cuando tienen más y mejor capital humano. Y creo que ese es el... ¿Y de qué tipo de capital humano? Hay un historiador norteamericano, economista que se llama Joe Mokyr, que ha estudiado como nadie la revolución industrial. ¿Y qué pasó? Que se produjo ese cambio en el mundo. Y él dice son dos perfiles. Son el perfil, llamémosle, en ese momento del artesano, ¿ya? Más clase media baja, eso. Y el perfil de la élite, los intelectuales de la época, los que dirigían los gobiernos en esos periodos, los que estuvieron en las universidades en esos periodos. Bueno, son esos dos perfiles. Y yo creo que si tú miras
Digo, en el caso de la educación básica, desde el gobierno de Frei Montalva, ¿ya? Aumento de la cobertura. Que fue la gran ¿ya? reforma del De- 65, exactamente, 67, extraordinaria reforma. Doble jornada. Sí. ¿Ah? Y la hizo realmente obligatoria, antes era factualmente obligatoria, Claro, nomás, claro, formalmente obligatoria. Claro. Y después, en la educación universitaria, Allende hizo algo, aumentó la cobertura, pero en el gobierno, la subvención escolar, en el gobierno militar, ¿ya? Aumentó fuertemente la Sí, y la cobertura. reforma universitaria también disparó la matrícula por 6. Exactamente. Pero el cambio más significativo ha sido en los últimos 30 años en materia de educación universitaria. Ahora, La tú, cobertura- Ignacio, ¿cómo lo ves? ¿Coincide? pero un solo- segundo, Gonzalo, uno solo. Entonces, esa inversión en capital humano me permite a mí pensar con optimismo que este momento difícil que hemos vivido, hay condiciones y hay expectativas para que lo podemos superar. A lo mejor no estoy necesariamente diciendo que sea igual al periodo de los 90 no, pero yo diría que por eso ahí descansa mi optimismo. Ya, es que mi punto, y aquí le paso la pelota a Ignacio, es que hay gente que plantea una mirada bien crítica de estos mismos factores, ¿no? Por ejemplo, Pablo Ortúzar acaba de sacar un libro donde cuestiona este crecimiento que le llama descontrolado a la matrícula de la educación superior, que hay algunos elementos que tienden a hacer sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando uno mira lo que pasó en octubre del 19, en buena medida, quienes empujaron, digamos, esta mirada refundacional de Chile, era una generación que enarbola o contiene el mayor capital humano de la historia de Chile. Y hasta cierto punto, en la tesis de Pablo Ortúzar, que no necesariamente la suscribo, pero hace pensar, también lo que plantea es que eso generó un desborde de expectativas que hoy día que las desancló, digamos, y en buena medida él plantea que eso también ha terminado abonando estas ideas críticas de el modelo actual de sociedad que tenemos. No sé, Ignacio. Sí, ¿cómo lo ves tú? yo tengo, sí, tengo alguna diferencia con Cristian, no profunda, de énfasis. Yo soy más optimista que Cristian respecto al futuro de Chile. O sea, yo creo que Chile muestra una fortaleza y una oportunidad. La fortaleza es que, fíjense que pese a todos los vicisitudes que hemos tenido en el último tiempo, y la inestabilidad política, el riesgo de nuestra democracia cuando estábamos en el gobierno, que estuvo a esto de irse al carajo, los dos procesos constituyentes, con un primero que era refundacional y un desastre, pese a todas estas vicisitudes, esto se ha salvado y conducido por la vía institucional. Y yo creo que eso dice mucho, lo decías tú, Cristian, de la robustez de nuestras instituciones, que en el margen se han ido deteriorando, indudable, pero lo que tenemos sigue siendo sólido, ¿ya? Y eso es importante no perderlo de vista, y lo ven mucho más paradojalmente los extranjeros que nosotros que estamos metidos en el día a día. Entonces eso es una fortaleza, y la oportunidad es que yo, de verdad, lo hemos conversado en este programa, creo que Chile tiene una oportunidad histórica caída al cielo con la transición energética mundial, y que demanda mucho de lo que somos muy ricos, y la pregunta de fondo que hace Cristian es si vamos a aprovecharlo o no. Y yo creo que tenemos todo para aprovecharla. No es garantizado que la podamos aprovechar, porque los países, como decía Neil Ferguson, pueden ejercer su derecho a ser idiotas. Sí, a veces pareciera que lo estamos haciendo. Pero han pasado cosas que me hacen estar optimista. Fíjate en dos cosas nomás. Una, el discurso anti-extractivista, que era el que predominaba hace unos pocos años y que enarbolaba a quienes nos gobiernan, ellos mismos lo enterraron, porque quieren extraer más litio. ¿Qué más extractivo que el litio? Uno podrá compartir o no su estrategia, que yo no la comparto. El litio pero seca los salares, digamos. ¿Te Es lo fijas? extractivo, literalmente extractivo. El propio presidente Boric en su cuenta pública hablaba de la renovada oportunidad de nuestros recursos naturales. Entonces, ahí hay que apostarle. Y sin vergüenza, somos ricos en recursos naturales que pueden generar mucha riqueza, mucho valor agregado, y hay que aprovechar eso con metas ambiciosas. Yo creo que hay que recuperar la ambición. Y con ambición yo creo que uno puede volver a soñar, a levantar a Chile y a volver a crecer y a tener un desarrollo inclusivo, que nos llene de épica, que nos llene de un sentido país, de una visión. Yo de verdad creo en eso. Es difícil, pero pucha que es motivante apostar por eso. Y respecto al capital humano, concuerdo con Cristian que, de nuevo, como nunca en su historia, la educación en todos sus niveles se ha expandido y ha progresado. Lo que pasa es que creo que la promesa de tener una masificación del capital humano en su nivel más alto, hemos fallado en cumplirla. Porque es cierto
que se ha deselitizado la parte de arriba de la pirámide, la educación superior, y educación superior en muchos casos de buena formación y de buena calidad. Bien, ticket. Pero también es cierto que a nivel de la educación escolar tenemos un problema feroz y no estamos garantizando igualdad de oportunidades. O sea, yo sencillamente basta mirar el Sims y con esto termino. Cuando 1 de cada 5 chicos de segundo medio, en promedio, tiene las habilidades adecuadas, ¿de qué estamos hablando? Y en los sectores más vulnerables 1 de 20. Sí. Entonces, ahí yo creo que tenemos un desafío fundamental, porque concuerdo contigo, al final del día, el capital humano, las competencias, es condición habilitante para el desarrollo de los países. sin duda. En un minuto una dúplica porque tenemos que ir a una pausa. Ya. La tuya. No, pero es que esto es demasiado importante, así que después a la vuelta. Pero primero, primero en el tema de la idea, yo creo que en la cosa constitucional, que al final institucionalmente se corrigió y salimos con una fórmula, lo que yo quiero agregar es que en ese debate salieron muchas ideas. Y hoy día, o sea, por ejemplo, en modernización del Estado. El problema que tenemos en el Estado, si hoy día tenemos un problema, el principal problema son las fallas del Estado hoy día. Y bueno, ahí surgieron y ahí ustedes produjeron muchas propuestas. Estoy pensando en, de nuevo, el tema de... Es urgente, hoy día había otro documento. El empleo público. Claro, necesita una reingeniería del ADP. Necesitamos un ADP 2.0. Nos quedamos. Parte del problema está en que muchas veces hacemos una reforma y después no la evaluamos, no la perfeccionamos, no la ayornamos. Estamos llenos de eso. Yo supongo, yo ahora estoy obsesivo con la India, por ejemplo. ¿Pero por qué estoy obsesivo con la India? Porque no hemos profundizado la nueva etapa en la apertura al comercio internacional. ¿Qué es la India? Obvio, yo digo, el presidente tiene que ir antes de que termine su mandato a la India. Ese es el proyecto país del desafío más grande. Esto es China hace 40 años atrás. Hay que pensarlo así. ¿Ya? Entonces, en ideas yo digo eso. En instituciones, bueno, seguimos teniendo, hay cosas que hacer, como arreglar, como las que estamos conversando. Ahora, yo quiero decir, le tengo mucho respeto a Pablo Ortúzar, pero yo creo que se equivocó con ese libro. El tema de lo que ocurre en educación es bastante complejo, depende de los niveles, pero nadie puede pensar de que ha sido un error que Chile se haya acercado a la situación de un país desarrollado en materia de cobertura de educación superior. El problema era al revés. Yo escribí un libro hace algún tiempo atrás en que calculaba la brecha comparando con Estados Unidos. ¿Quién es el país que la lleva hoy día en el mundo en materia de innovación, creatividad? Estados Unidos. No, Estados Unidos. Sí, lejos. Y estábamos retrasados respecto a Estados Unidos como en 30, 40 años. Bueno, ahora nos hemos puesto a la altura. Ahora, con otra calidad, con todo lo que quiera. Cobertura de educación superior. Y además, esto tiene otra explicación. Después de hablar del problema del estallido, ¿y cuál es el otro tema? Que nosotros tenemos una brecha en la distribución del ingreso que está explicada precisamente por la escasez de capital humano a nivel terciario, sofisticado. Piensa tú que Chile es uno de los países que tiene la mayor brecha en el ingreso promedio entre una persona que sale de la educación superior con una persona que sale de la educación secundaria. El retorno por educación superior. Exactamente. Y esa brecha depende no solamente de la oferta, gracias al aumento de la oferta se ha reducido, pero también tiene que ver con el cambio tecnológico, tiene que ver con la demanda, ¿ya? Pero se ha reducido, o sea, en el fondo hoy día hay una persona que antes no tenía acceso a la educación superior y que tiene el acceso. Entonces, que eso ha generado cierto nivel de malestar en ciertos grupos donde la tasa de retorno de la carrera correspondiente en la Universidad X sí ha bajado y es negativa, pero eso no quiere decir que la reforma integral no signifique mayor capital humano y mayor progreso. Porque ¿qué es lo que hay detrás del estallido y de la molestia y de la frustración? Lo que hay es falta de crecimiento económico. Vamos a ir a una pausa y vamos a ver justamente con ese tema. Hola, estamos juntos, claro, juntos
todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de vuelta a la hora liberal por Agricultura TV, Radio Agricultura con Cristian Larroulé. Y dejaste un punto planteado y yo lo quiero... te quería pedir si lo puedes responder, pero dando un paso para atrás, tomándolo un poquito más en perspectiva. Tú has participado en la elaboración de muchísimos programas de gobierno, no vamos a decir cuántos, pero son hartos. Entonces, esto es teórico, pero si de ti dependiera o si te pidieran plantear un relato para un próximo programa, da lo mismo el candidato, un cierto relato que convocase, que uniese a los chilenos, que motivase, que generase una épica, y 2 o 3 prioridades. ¿Cuál sería tu relato? ¿Cuáles serían tus prioridades? Una pregunta difícil. No, Porque Cristian es experto en esto. Yo te voy a decir, no estoy tan seguro de cuán valioso políticamente es desde la mirada de una campaña, pero yo te diría, hay una cosa básica. El ser humano lo que necesita para vivir en sociedad y vivir comunitariamente en sociedad, necesita orden y seguridad. Eso es lo primero. Orden y progreso, como la bandera brasilera. Claro, pero primero, voy a llegar a eso, pero primero orden y seguridad. Oye, Douglas North tiene unos escritos y libros en esa materia preciosos, digamos. Nadie puede, y aquí nosotros vivir si está en una situación de inseguridad. Y aquí ese es un primer problema que tenemos. Ahí hay otra buena noticia. Hemos logrado juntarnos para una agenda. Eso tiene un valor. Ahora, que la agenda a lo mejor se planteó demasiada meta, hay algunas cosas que son de primer orden, otras de segundo orden. ¿Te refieres al fast track legislativo? Legislativo. Y ese 1.0, 2.0. Pero eso tiene un valor y hay que seguir en eso. El principal valor es que se recuperó un consenso. Sí, porque esto era importante, digamos. Es que que había que apoyar a la policía. Lógico. Entonces, por eso digo que es lo primero. Ahora, voy a hacer un mensaje a propósito. La clave de todo, cada uno puede tener su opinión, pero yo por lo menos creo que la ley de inteligencia es fundamental. Porque nosotros tenemos un problema 5 años para de terrorismo en el sur. Crimen organizado. De crimen organizado. Y solo esas dos cosas se necesita fundamentalmente inteligencia. Perdón, y agrega lo siguiente. Los movimientos anarquistas, los movimientos filosubversivos que aparecieron el 18 de octubre, no se fueron para la casa, no están llenando crucigramas, o sea, están agazapados, como es la historia lo muestra, hasta que vuelvan las oportunidades y las circunstancias a ser favorables para poder reaparecer. Oye, perdón, nuestra falta de inteligencia se ilustran 2 cosas, una de fondo y una anecdótica, pero la de fondo es que al día de hoy no sabemos quién quemó el metro. Absolutamente. Eso en ningún país con una inteligencia desarrollada sería eso es una vergüenza, es la principal falla del Estado de Chile en la última década. Oye, y la anécdota, el ex director de la PDI, que ya está formalizado. Los últimos 2. Claro, pero el último por los WhatsApp,
¿Ustedes se imaginan al jefe de la Del FBI. de la CIA hablando por WhatsApp, digamos? Claro, no. Haciendo No. tonterías por WhatsApp? No, Claro. delitos por WhatsApp. O sea, eso refleja un problema más de fondo, cuando el número uno no es capaz de intuir aquello, ¿no? Claro. Entonces yo diría que ahí hay un tema. Y lo segundo es progreso, como decía Ignacio. Y ahí también hemos perdido la fuerza para crecer, no solamente crecer desde la perspectiva pura numérica, sino que la gente quiere tener más bienestar. Y otro bienestar, no es el bienestar del Chile de un ingreso per cápita de $2.000. Hoy día este es un Chile de ingreso per cápita, depende cómo se calcule, de 15.000 o no de es 23.000. solo el sueño de la casa propia. No, Es pues, mucho más que eso. es también la vida en comunidad, es el los bienes poblar el públicos. territorio, la plaza, la seguridad y tranquilidad que el hijo cuando llega y va a la escuela no le venden la marihuana a la entrada. O sea, hay miles de elementos de lo que requiere la sociedad en el día de hoy. O sea, yo te diría que en el fondo orden, progreso, y habría que agregar ¿Y te queda esta alguna cosa tercera clave? como de vida en comunidad. La buena vida. La buena vida, claro. O la vida buena. Lógico. Eso es La ciudad, espacio público. exactamente. Ahora, el problema que por lo menos yo veo de esto es que yo creo que en general vamos a estar todos, yo creo hasta el presidente Boric te firma, el presidente Boric de hoy, que dice que darse vuelta a carnero es una virtud, lo dijo de hecho en la semana, y vamos a estar todos de acuerdo en el objetivo, en crecer, en dar seguridad, pero el problema que yo veo es más bien como cultural, ¿no? O político, diría un político, en el sentido de que cómo alcanzarlo, hoy día creo que no hay consenso. Por ejemplo, en el tema previsional. Hay consenso que hay que mejorar las pensiones, pero llevamos por lo menos 10 años sin ser capaces de acuerdo en lo esencial de cómo fortalecer el sistema previsional chileno. Y hoy día estamos discutiendo un punto para acá, un punto para allá, en una cuestión que además que si uno mirara los sistemas previsionales en el mundo, no es inventar la rueda tampoco. Entonces, la pregunta ¿es posible resolver o alcanzar estos objetivos con un sistema político tan fragmentado y habiendo tantas diferencias en la idea subyacente debajo de esos objetivos? Porque en los 90 o en los 2000 había mucho objetivo, o sea, mucho consenso respecto de estos objetivos. Hoy día hay muy poco consenso. Y te agrego una cosa para dejar la palabra final a Cristian. A propósito del crecimiento, el desarrollo, el progreso. Y tomando lo que tú dijiste, partiste la conversión diciendo el sistema político, lo fragmentado, lo incapaz de generar acuerdos. Nosotros en la comisión Marfan, que convocó Hacienda, pusimos en destacado la primera condición habilitante para el crecimiento que Chile se merece es un sistema político que funcione. Y la gente se pregunta, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, tiene todo que ver, porque para volver a desarrollar necesitamos incentivos a invertir, a innovar, a emprender, y eso no cae de Marte, son políticas públicas que ponen esos incentivos. Son acuerdos Y que la, hay que construir. intermedia el sistema político. Sí. Entonces, si el sistema político está bloqueado y no intermedia nada, no están esos incentivos y no cabe esperar mágicamente resultados distintos. Entonces, urgente meterle el diente ahí. Completamente de acuerdo con Ignacio. Porque en el fondo, si tú escarbas y te fijas, hay, de nuevo, en materia de ideas, respecto a los principales problemas que hemos identificado, hay muchas ideas. O sea, no sé, tú pusiste el ejemplo del sistema previsional o la modernización del Estado. Yo, por ejemplo, he estado en conversaciones, debates académicas con Oscar Landerrecht, y él tiene una agenda de mejorar el funcionamiento del Estado con el cual uno coincide completamente. Totalmente. Sí. Entonces, y hoy día parte importante de los problemas son de que el Estado no está haciendo el delivery como corresponde. Entonces, yo te diría, yo creo que en ideas, en instituciones, yo creo que estamos bastante de acuerdo. Si el problema es que el sistema político no nos está dando el ancho. Pero déjame ¿ya? darte, Y déjame eso darte un significa ejemplo. de nuevo insistir, Gonzalo, en el tema, volver a insistir, hay que volver a insistir ahora en el perfeccionamiento del sistema Claro, pero déjame darte un ejemplo bien electoral. concreto a propósito de lo que plantea ante Ignacio de
estos proyectos que Chile tiene grandes oportunidades para crecer sustentablemente con estos proyectos que son fundamentales para la transición energética, hidrógeno verde, almacenamiento de energía, el litio, en fin. Acaba de entrar un megaproyecto en la Patagonia para producir amoníaco verde, para exportar, que es clave para la transición energética, y lo que uno ve de parte de los organismos reguladores y también de la comunidad organizada, no sé si toda la comunidad, pero las organizaciones sociales, es una gran oposición. Y también se conoció otro proyecto recién, y nos queda un minuto, así que vamos a tener que ir cerrando con de esto. Colbún. El de Colbún, que es un proyecto de almacenamiento de energía, que no existe ese tipo de proyectos en Chile, que es fundamental para combatir el cambio climático, y el Servicio de Evaluación Ambiental lo echó abajo a patadas por razones pueriles. Entonces, es muy difícil mantener el optimismo. Está bien, pero piensa tú en el litio. Habíamos estado durante los 2 gobiernos anteriores tratando de sacar adelante el tema de la incorporación, la mayor producción de litio, y este gobierno, con algo que no es el óptimo desde el punto de vista de lo que uno piensa, pero sacó adelante una alianza entre una empresa privada y una empresa estatal en el tema del litio, que nos va a permitir un aumento de oferta y de protagonismo de Chile en ese mercado internacional. Y como esos, yo por ejemplo veo el hidrógeno verde en Magallanes y yo me hago la pregunta, ¿por qué no ENAP pueda jugar un rol más importante ahí en alianza con empresas privadas, extranjeras o nacionales? Entonces, está bien, pero la pelota está ahí boteando y yo creo que... Y tenemos los cordones amarrados los zapatos. Ya, pero ojo, pero Chile está también cambiando desde la mirada cultural. Fíjate en la encuesta CEP. Sí. Y mira, hay una pregunta que es: ¿cuánto del futuro del progreso depende de su trabajo duro? Oye, hay un aumento significativo de gente es verdad. que quiere ahora. Ahora, eso es bien cíclico. Ve ahora el tema de la encuesta del PNUD, ¿ya? Que acaba de salir. Oye, de nuevo. Gente quiere cambios, pero no refundaciones, no revoluciones. Claro, y los quiere fundamentalmente en la dirección de seguridad y orden. Sí. ¿Ya? Entonces, yo te diría que, además, digamos las cosas como son, nuestro sector, ¿ya? Hablando del centro a la derecha, tiene hoy día una agenda de políticas y cree mucho más en la agenda de políticas que en todas partes del mundo han significado más orden y más progreso. Ojalá así sea. Amén. Nos vamos optimistas. Oye, nos tenemos que ir muy rápido, Cristian, muy cortito. Siempre le preguntamos a nuestros invitados que nos recomienden qué libros están leyendo, qué series están viendo, para que quienes nos ven o nos escuchan puedan conocer en qué están nuestros invitados. Aquí voy a hacer una cosa que va a ser que tiene mucho de interés personal. La primera mujer premio Nobel es la profesora, creo que inglesa, Ostrom. Sí, del Premio Nobel de Economía. El Premio Nobel de Economía, exactamente. Y ayer, Faro UDD sacó una edición de un libro sobre ella. Ella es una persona muy poco conocida en Chile, creo yo, pero es la primera Premio Nobel de Economía. Y ¿por qué la menciono? La menciono porque ayer sacaron este libro, porque este libro es muy apropiado para el momento de hoy. ¿Cómo se llama el libro? Algo así como Reflexiones de Oliver ¿cómo se llama el nombre? Elinor Ostrom. ¿Y dónde se compra? ¿En Faro UDD? Sí, Faro UDD. Y déjame decirte por qué, para las personas que nos están escuchando. Cortito, porque ella entra hay una esfera del Estado, rol del sector privado, el mercado. Ella entra a la esfera que está en el intermedio. Y ella muestra cómo la comunidad puede resolver los problemas en donde hay fallas del Estado o fallas del mercado. Por ejemplo, en el caso de los pescados son de todos y se agotan, ¿no es cierto?, los recursos. ¿Cómo una comunidad de pescadores puede resolver con incentivos privados, con acuerdos privados, el problema de externalidad negativa? En Faro UDD, la profesora Elizabeth Ostrom. Elinor Ostrom. Elinor Ostrom. Y nos tenemos que ir en la hora liberal. Cristian Larroulé, muchísimas gracias. Ignacio, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.